El gran salón del Consejo Galáctico se extendía como una cúpula de cristal que contenía miles de haces de luz flotando en el aire. Cada rayo proyectaba símbolos en diferentes idiomas que giraban lentamente sobre la mesa circular, donde se reunían los delegados de 50 especies inteligentes. La solemnidad del lugar solo era interrumpida por el murmullo de traductores automáticos que transformaban cada palabra en múltiples dialectos, y en el centro de aquel universo de voces estaban los humanos, la delegación más pequeña, pero también la que atraía más miradas. Marcus se levantó de su asiento. Su uniforme azul oscuro reflejaba la luz con un brillo austero, y su rostro marcado por arrugas prematuras transmitía la fuerza de alguien que había vivido muchas batallas sin ser un soldado. Era un representante elegido no por poder económico ni por linaje, sino porque hablaba con la claridad de la experiencia. Su mirada recorrió a cada delegado y notó el aire de superioridad en sus gestos, los Beilón con sus ojos reptilianos semicerrados, los Arten con sus cuerpos cubiertos de seda luminosa, que vibraba como si respirara los inmensos Drokan, que parecían montañas vivas inmóviles, y severos. Marcus tomó aire y habló. Su voz resonó con un tono grave, que se amplificó en todo el salón por los sistemas de transmisión. Hemos participado en estas negociaciones durante meses, y cada día hemos escuchado las mismas frases, adornadas con promesas de paz, pero disfrazadas con exigencias. Ustedes nos recuerdan una y otra vez que somos los más jóvenes en este consejo, que nuestros mundos son pequeños, que nuestras guerras pasadas nos vuelven indignos de su confianza. Ustedes dicen que debemos aceptar limitaciones para no alterar el equilibrio. Un murmullo se elevó entre los asientos circulares. El consejero Tirak de los Beilón inclinó su cabeza cubierta de escamas y respondió con voz fría. Los humanos son impulsivos. Su especie se construyó sobre conflictos interminables. Son volátiles y demasiado emocionales. Nunca podrán sostener un pacto duradero, porque siempre encuentran un motivo para luchar. Silencio cayó en la sala cuando Marcus volvió a hablar. Lo hizo despacio, con una calma que contrastaba con la acusación. Nosotros no negamos nuestra historia. Hemos peleado contra nosotros mismos, más veces de las que cualquiera aquí pueda contar. Hemos conocido guerras que destruyeron naciones enteras y enfermedades que casi acabaron con nuestra especie. Hemos visto ciudades reducidas a cenizas por errores propios. Y sin embargo, aquí estamos, seguimos existiendo, seguimos avanzando, no porque seamos perfectos, sino porque nunca aceptamos quedarnos en el suelo cuando caemos. Algunas especies intercambiaron miradas, otros se inclinaban hacia sus vecinos para comentar en voz baja, unos con burla, otros con intriga. Marcus percibía todo aquello, pero no desvió su mirada del centro de la mesa, donde el símbolo del consejo giraba lentamente suspendido en el aire, un círculo dorado rodeado de estrellas artificiales. Si esta paz que ofrecen significa que debemos aceptar ser vigilados limitados y tratados como un error, entonces no es paz lo que buscan, es sumisión, y eso no lo aceptaremos. Los humanos no fuimos hechos para inclinar la cabeza ante nadie. Hubo un silencio profundo,
Incluso los traductores parecían demorarse en procesar esas palabras, como si dudaran en repetirlas. Marcus levantó su mano y la delegación humana se puso de pie en perfecta sincronía. Hombres y mujeres que habían guardado silencio durante toda la sesión, ahora caminaban juntos hacia la salida. El eco de sus pasos metálicos se amplificaba por la acústica del salón y cada sonido golpeaba como un recordatorio de lo que acababa de ocurrir. Las puertas gigantes del gran salón se abrieron con un chasquido, y al cerrarse detrás de ellos, retumbaron con un sonido grave que recorrió las paredes de la cúpula. Los delegados permanecieron en silencio, observando el vacío que había dejado aquella salida jamás en siglos de historia del Consejo. Una delegación se había levantado y marchado con tanta firmeza y orgullo. Los humanos no se habían limitado a disentir, habían rechazado la estructura misma del Consejo Tirac. Frunció el ceño su lengua bífida, asomó un instante como signo de disgusto. Los Arten comentaban que aquello solo probaba la arrogancia de los humanos. Los Drokan permanecieron, impasibles como si nada hubiera ocurrido, pero en sus ojos brillaba un destello de interés. Mientras tanto, otros delegados más pequeños y débiles miraban la puerta cerrada con una mezcla de temor y respeto. Marcus y su gente caminaban por los pasillos del complejo sin mirar atrás. Cada paso que daban parecía más ligero que el anterior, porque sabían que no habían acudido a ese salón para pedir permiso. A nadie habían ido para demostrar que no aceptarían un lugar impuesto, y aunque se retiraban con las manos vacías, en realidad se llevaban consigo algo mucho más poderoso: la convicción de que en el universo nadie podía dictarles lo que eran y lo que serían. Ninguno de los presentes dentro del gran salón lo comprendía aún, pero el sonido de esas puertas cerrándose sería recordado durante generaciones, como el principio de una lección amarga para el Consejo Galáctico. La lección de que los humanos nunca debían subestimarse. El eco de las puertas aún resonaba en la memoria de quienes habían permanecido en el gran salón del Consejo Galáctico, mientras la delegación humana caminaba por los corredores de mármol negro que conectaban el edificio con las plataformas de transporte. Marcus lideraba a su gente con la cabeza en alto, sin mostrar duda ni vacilación, porque sabía que los ojos del universo estaban puestos sobre ellos, aunque nadie lo admitiera. En voz alta, al salir de la estructura principal, se encontraron con la vasta explanada iluminada por columnas de energía azul que marcaban el camino hacia las naves. Cada delegación poseía vehículos ornamentados con emblemas resplandecientes, pero la nave humana era distinta, sencilla, funcional, de líneas rectas, sin adornos innecesarios. Muchos en el Consejo se habían burlado de aquella nave, llamándola primitiva, sin comprender que cada tornillo, cada placa y cada sistema estaba diseñado con un propósito claro: sobrevivir en condiciones que otras especies jamás imaginarían. Humanos subieron a bordo y el portón metálico se cerró con un zumbido grave en la sala de mando. Marcus se dejó caer en el asiento del capitán, mientras su segundo de confianza, una mujer de mirada intensa, llamada Elena, revisaba los sistemas. «De vuelo todo en orden», dijo ella con voz firme. «Los motores están listos y el trayecto a la órbita está despejado».
Marcus asintió y observó por la ventanilla el brillo distante del planeta sede del Consejo. Desde allí parecía majestuoso, pero él sabía que bajo esa apariencia se escondía un lugar cargado de arrogancia y desprecio hacia los recién llegados. Mientras la nave se elevaba, un silencio cargado de emociones se apoderó de la tripulación. Todos entendían lo que habían hecho. Al abandonar las negociaciones, habían roto un protocolo sagrado. Habían mostrado que no temían quedar aislados ni señalados como problemáticos. Y aunque la duda podía asomar en la mente de algunos, predominaba una sensación más fuerte que todo orgullo en ese mismo instante dentro del Consejo. El debate se desataba con una intensidad pocas veces vista. Las especies más antiguas reclamaban sanciones inmediatas. Los Veilón exigían que la humanidad fuera marginada y que se prohibiera su acceso a rutas comerciales importantes. Los Arcen señalaban que aquella actitud demostraba la incapacidad de los humanos para cooperar. Pero entre todo el ruido surgían voces discordantes. Los delegados de pueblos más pequeños y frágiles preguntaban qué pasaría si la humanidad tenía razón, porque ellos también habían sentido la presión de aceptar tratados injustos disfrazados de acuerdos pacíficos. El consejero Tirac golpeó la mesa con su garra y afirmó que la humanidad debía ser vigilada antes de que su rebeldía pusiera en peligro la estabilidad galáctica. No entienden, dijo, son una especie que confunde orgullo con sabiduría y emoción con lógica. Si se les permite actuar libremente, terminarán arrastrando a otros a su misma ruina. Pero un delegado joven de la especie Lorian, de cuerpo delgado y piel plateada, se levantó con valor y replicó: «Todos aquí sabemos que los humanos son toscos y que aún están aprendiendo a controlar su propia fuerza, pero también sabemos algo que ninguno quiere admitir. Son impredecibles y esa cualidad los hace diferentes. Donde otras especies se rinden, ellos insisten. Donde todo cálculo dice que la derrota es inevitable, ellos encuentran un camino inesperado. Y, si el Consejo los subestima, puede que un día se despierte demasiado tarde para corregir ese error». Las palabras generaron murmullos, y hasta los Drokan, que rara vez se inmiscuían, levantaron la vista de su silencio milenario. Mientras tanto, en la nave humana, Marcus observaba el espacio que se abría ante ellos y pensaba en el peso de lo que acababan de iniciar. No se trataba solo de rechazar condiciones injustas. Se trataba de demostrar al universo que los humanos podían caminar solos, aunque eso significara enfrentarse a gigantescos imperios. Helena lo miró y preguntó: «¿Crees que nos hemos condenado, Marcus?» Negó con la cabeza lentamente. «No nos hemos condenado, nos hemos liberado. Y eso les aterra más que cualquier arma. El viaje de regreso a la Tierra sería largo, pero a bordo reinaba una sensación de propósito renovado. Cada miembro de la tripulación sabía que la decisión tomada en el gran salón cambiaría el rumbo de la historia. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que mientras se alejaban, fuerzas ocultas comenzaban a moverse dentro del Consejo. Algunos planeaban convertir la salida de los humanos en un ejemplo castigador, mientras otros veían en ellos un símbolo de esperanza. En un ala apartada del complejo del Consejo, un grupo de delegados menores se reunió en secreto
hablaban en susurros, temiendo ser escuchados por las razas. Dominantes uno de ellos, una anciana de ojos brillantes, dijo: «Lo que ocurrió hoy es más grande de lo que parece. Los humanos no rechazaron la paz, rechazaron el miedo. Y tal vez eso es lo que todos necesitamos». Las palabras quedaron flotando en la penumbra como una semilla lista para germinar. Mientras en el espacio, la nave humana seguía su trayecto hacia el infinito, llevando consigo no solo a una delegación, sino a toda la dignidad de un pueblo que había decidido caminar sin cadenas nadie. En el Consejo lo admitía todavía, pero todos sabían que aquella retirada no sería el final, sino el inicio de una era donde la imprevisibilidad humana obligaría al universo a replantear todo lo que creía estable y seguro. El regreso a la Tierra estuvo marcado por un silencio solemne a bordo de la nave que atravesaba el espacio. Las estrellas pasaban como agujas de luz inmóviles y los motores mantenían un zumbido constante que parecía acompañar cada pensamiento de la tripulación. Marcus permanecía de pie frente al ventanal principal, con las manos firmes en la baranda de acero, mientras observaba la inmensidad del cosmos. Sabía que la decisión tomada en el Consejo había dejado huella y que pronto llegarían las consecuencias. Helena trabajaba sin descanso en la consola revisando mensajes cifrados que provenían de colonias humanas cercanas. Muchos ya sabían lo ocurrido y las reacciones eran intensas. Algunos celebraban la valentía de la delegación, mientras otros temían represalias de las especies dominantes. Marcus escuchaba todo en silencio, hasta que finalmente habló a todos los presentes. Los ojos del universo estarán sobre nosotros y no nos verán como iguales. Nos verán como un problema. Y eso significa que debemos ser más fuertes que nunca. Días después, la nave descendió sobre la Tierra. El cielo se llenó de destellos mientras atravesaban la atmósfera, y las nubes se abrían paso mostrando las ciudades reconstruidas tras décadas de esfuerzo. Rascacielos de acero brillante se mezclaban con áreas verdes protegidas y mares donde la humanidad luchaba por restaurar lo que había perdido los humanos. No eran perfectos, pero habían aprendido a levantarse cada vez que la adversidad los había empujado hacia el abismo al llegar al centro de mando global. Marcus fue recibido por líderes civiles y militares que aguardaban en silencio. Sus rostros mostraban la mezcla de orgullo y preocupación que recorría a toda la humanidad al escuchar el relato de lo ocurrido en el Consejo. La sala estalló en discusiones. Unos pedían cautela y evitar provocaciones, mientras otros exigían demostrar fuerza. Marcus alzó la voz sobre el ruido y declaró: «No hemos sido invitados a ese consejo para ser tratados como iguales, sino para aceptar cadenas disfrazadas de acuerdos. Y lo que hemos hecho es rechazar esas cadenas. Ahora nos mirarán como una amenaza, y debemos decidir si tendremos miedo o si construiremos un futuro con nuestras propias manos». Las palabras resonaron en la sala, y aunque no todos estaban de acuerdo, nadie pudo negar que la humanidad se encontraba en un punto de no retorno. Al caer la noche, Marcus recorrió los pasillos del complejo de mando y observó los rostros de los jóvenes cadetes entrenando en simuladores y en prácticas físicas
Sus movimientos eran torpes comparados con los de especies que nacían con fuerza superior o con reflejos más veloces. Pero lo que los diferenciaba era la determinación. Ninguno se detenía, ninguno aceptaba rendirse. La perseverancia era la sangre que corría en las venas humanas. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, las discusiones continuaban. Los Beilón insistían en sanciones inmediatas y hablaban de enviar patrullas a las fronteras humanas para intimidarlos. Los Arten proponían bloquear el comercio para asfixiar lentamente a los recién llegados. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo, y las grietas comenzaban a hacerse visibles. Los Lorian defendían la idea de que los humanos podían convertirse en aliados valiosos si se les trataba con dignidad. Los Drokan permanecían callados, pero sus ojos centelleaban con un brillo calculador, como si midieran con precisión lo que se estaba gestando en la Tierra. Marcus reunió a un consejo de científicos, ingenieros y estrategas en una sala protegida por blindaje electromagnético. En las paredes colgaban mapas estelares con rutas de comercio y diagramas de naves humanas frente a todos. Habló con una calma que ocultaba la tormenta interior. No vamos a atacar, no somos agresores, pero debemos estar preparados, porque lo que comienza como presión política puede terminar como un conflicto abierto. Y si ese día llega, no podemos permitir que nos encuentren débiles. Los ingenieros propusieron proyectos de defensa avanzados, naves más rápidas y armamento adaptable diseñado para operar en condiciones extremas. Los científicos presentaron investigaciones en curso sobre sistemas de energía renovable y mejoras biotecnológicas para resistir enfermedades y ambientes hostiles. Cada propuesta era escuchada con atención y anotada porque cada idea podía significar la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación, la intimidad de su habitación. Marcus se permitió un momento de reflexión. Miró una fotografía antigua de la Tierra durante sus años de caos. Ciudades destruidas por guerras internas, océanos envenenados por descuido, incendios que devoraban continentes enteros. Recordó a sus antepasados que habían sobrevivido a cada catástrofe y comprendió que aquella era la verdadera fuerza de la humanidad. No eran las armas ni la tecnología, sino la capacidad de reconstruir incluso cuando todo parecía perdido. En el amanecer siguiente, el cielo sobre la Tierra se iluminó con decenas de naves humanas despegando hacia diferentes colonias. Los entrenamientos se intensificaban. Las fábricas trabajaban día y noche produciendo materiales estratégicos y la humanidad comenzaba a moverse como un solo cuerpo. No era un ejército en busca de guerra. Era un pueblo que se preparaba para no ser borrado de la historia. En las profundidades del espacio lejano, una flota de reconocimiento de los Beilón ya trazaba rutas hacia el sector humano, planeando vigilar y registrar cada movimiento, sin saber que en la Tierra hombres y mujeres comunes se preparaban no solo con armas, sino con algo que ninguna especie del Consejo podía replicar. Una voluntad inquebrantable. Marcus lo sabía al mirar hacia el horizonte. Desde la base principal, los humanos habían encendido una chispa, y esa chispa no se apagaría. Porque aunque las estrellas fueran frías y el universo hostil, la humanidad había aprendido a sobrevivir en la oscuridad
y a encontrar fuego donde nadie más podía, el Consejo Galáctico no tardó en reaccionar. Después de la retirada humana desde el Gran Salón, surgieron órdenes que se propagaron como ondas por las rutas interestelares. Las especies dominantes coincidieron en aplicar presión política y económica para obligar a la humanidad a volver al círculo obediente que ellos habían diseñado pronto. Las naves de patrulla comenzaron a aparecer. En Siontasif, las fronteras humanas, enormes cruceros de los Beilón, con cascos cubiertos de placas verdes y escudos de energía, se estacionaban cerca de rutas comerciales, deteniendo a cargueros humanos y sometiéndolos a interminables inspecciones. Al principio, la humanidad soportó la humillación con paciencia. Marcus había ordenado no responder con violencia, bajo ninguna circunstancia, porque sabía que el Consejo estaba buscando un pretexto para acusarlos de agresores. Cada carguero retenido regresaba, con relatos de oficiales alienígenas que hablaban con desprecio, exigiendo tributos y confiscando mercancías. Los comerciantes humanos regresaban con rabia en los ojos, pero también con la determinación de no ceder en una reunión de emergencia. En la Tierra, Marcus se dirigió a los líderes reunidos. Los bloqueos continuarán y se volverán más severos. Dijo con voz firme: están probando nuestra resistencia. Quieren que seamos los primeros en disparar, para así justificar lo que ellos llaman sanciones colectivas, pero no caeremos en esa trampa. Un anciano general respondió con frustración: entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar que asfixien nuestro comercio hasta que no quede nada? Marcus lo miró a los ojos y replicó: lo que debemos hacer es demostrar al universo que los humanos no necesitamos permiso para sobrevivir. La humanidad respondió con creatividad. En lugar de confrontar abiertamente, comenzaron a trazar rutas alternativas a través de sistemas poco explorados, utilizando naves más pequeñas y rápidas que los cruceros del Consejo no podían rastrear con facilidad. Ingenieros improvisaban estaciones ocultas en asteroides, donde los cargueros se abastecían sin ser detectados. Pilotos jóvenes aprendían a navegar por campos de gravedad inestables, donde ninguna nave alienígena se atrevería a entrar, porque consideraban esas rutas demasiado peligrosas. Lo que para otros era un obstáculo insuperable para los humanos, era simplemente un nuevo desafío. Informes llegaban al Consejo y causaban inquietud. Tirak, furioso, golpeaba la mesa con sus garras, diciendo que la humanidad estaba violando los tratados. Pero los delegados más pequeños observaban en silencio. Algunos comenzaban a preguntarse si, ¿acaso el verdadero error era haber subestimado la capacidad humana de adaptarse donde otros se paralizaban? Ellos encontraban camino. El incidente que encendió la chispa ocurrió en la órbita de la colonia minera de Helios IV. Un carguero humano, llamado Aurora, intentaba atravesar un corredor bloqueado cuando un crucero Beilón lo interceptó. Exigieron que se rindiera y apagara motores. Pero el capitán humano, un hombre llamado David, se negó. Explicó que llevaba suministros vitales para miles de colonos y que no podía retrasarse. Los Beilón respondieron disparando un rayo de advertencia que rozó el casco y lo dañó gravemente. El Aurora quedó tambaleando en el vacío, con riesgo de perder oxígeno.
La noticia se propagó con velocidad por todas las colonias humanas, y en cuestión de horas, miles de personas salieron a las calles exigiendo respuestas. La rabia creció como una ola que ya no podía contenerse. Marcus recibió el informe con el rostro endurecido. Sabía que había hecho todo lo posible por evitar una confrontación. Pero el Consejo había cruzado una línea. La humanidad podía aceptar insultos y burlas, pero no podía aceptar la amenaza directa contra la vida de sus colonos. En una transmisión global, Marcus habló a todos los humanos. No hemos buscado el conflicto, pero no permitiremos que nos arrebaten la vida de nuestros hermanos. El Consejo cree que nos someteremos con miedo, pero olvida algo que siempre nos ha definido. Cuando se trata de proteger a los nuestros, no conocemos límites. Las palabras encendieron a millones. La producción en fábricas aumentó y las colonias comenzaron a organizar redes de defensa improvisadas. Ingenieros convertían cargueros en naves armadas. Soldados y civiles entrenaban lado a lado porque cada humano entendía que ya no se trataba de política, se trataba de supervivencia. Mientras, tanto en el Consejo, las discusiones eran más intensas que nunca. Algunos delegados pedían que se castigara a los Veilón por haber actuado con brutalidad. Otros, en cambio, decían que la humanidad estaba manipulando la situación para ganar simpatía. La verdad era que las grietas crecían en la unidad del Consejo. Los Lorian advertían que si continuaban presionando a los humanos, solo lograrían fortalecerlos, y que la historia ya había demostrado que la humanidad florecía bajo presión. Marcus sabía que el tiempo se agotaba en la sala de mando de la base terrestre. Miraba el mapa estelar donde se registraban los movimientos de las flotas extranjeras. Cada marca roja representaba una patrulla que se acercaba, y cada línea azul representaba las rutas improvisadas de los humanos. Con voz firme se dirigió a sus oficiales. No buscaremos la guerra, pero si alguien amenaza nuestras colonias, no dudaremos en responder el universo. Debe comprender que los humanos no somos piezas en su tablero, somos jugadores con voluntad propia. En esa misma noche, mientras la Tierra dormía en la vastedad del espacio, un grupo de jóvenes pilotos humanos probaba nuevas maniobras en campos de asteroides. Uno de ellos gritó por la radio: «Nunca nos rendiremos, porque somos humanos y siempre encontramos el camino. Aunque el universo entero nos diga que no hay ninguno». La chispa se había encendido. Y aunque el Consejo aún no lo sabía, esa chispa pronto se transformaría en un fuego imposible de apagarla. Tensión alcanzó su punto máximo cuando las patrullas del Consejo decidieron intensificar los bloqueos. Las naves Veilón comenzaron a detener no solo cargueros, sino también transportes civiles que viajaban entre colonias humanas. Revisaban cada pasajero y confiscaban cualquier recurso que consideraban sospechoso. En los registros oficiales lo llamaban medidas preventivas. Pero para los humanos era un acto de hostilidad encubierta. El detonante ocurrió en el sistema de Nereus, una ruta secundaria, utilizada por colonos y comerciantes humanos. Una flotilla Veilón de 3 cruceros interceptó a una caravana compuesta por naves civiles escoltadas por 2 fragatas humanas. Los Veilón exigieron la rendición inmediata y la entrega de toda la carga, pero los capitanes humanos se negaron
porque sabían que esa carga contenía medicinas vitales para miles de familias en la colonia de Argos. Los Baylón respondieron bloqueando la salida del corredor estelar con sus escudos de energía. Marcus recibió el informe en la base central y supo que ya no había más margen para la diplomacia. El Consejo había cruzado el límite una vez más, y esta vez los humanos no podían retroceder. Envió un mensaje encriptado a las fragatas. La orden fue clara: proteger la caravana a toda costa. Los capitanes humanos comprendieron que esa decisión podía significar el inicio de una guerra abierta, pero ninguno dudó, porque cada uno de ellos llevaba en el pecho la responsabilidad de proteger a su pueblo. El enfrentamiento comenzó cuando los Baylón dispararon un rayo de advertencia contra la primera fragata humana. El impacto sacudió la nave, pero no la destruyó. Inmediatamente, la fragata respondió con un contraataque preciso que deshabilitó los sensores del crucero enemigo. Los otros dos cruceros abrieron fuego lanzando ráfagas de energía que iluminaban el vacío del espacio. La segunda fragata humana maniobró con agilidad inesperada, esquivando proyectiles entre los asteroides. Cercanos, los Baylón confiaban en la superioridad de su armamento, pero no contaban con la capacidad de los pilotos humanos para improvisar en situaciones extremas. Los colonos observaban con miedo y admiración desde sus ventanillas, mientras las pequeñas naves humanas resistían contra gigantes que duplicaban su tamaño. Las maniobras eran arriesgadas, rápidas, y en ocasiones parecía que todo estaba perdido. Pero cada vez que los Baylón creían tener ventaja, los humanos encontraban un ángulo nuevo, un movimiento inesperado o una táctica improvisada que cambiaba el ritmo de la batalla. Finalmente, uno de los cruceros Baylón quedó seriamente dañado tras chocar contra un asteroide cuando intentaba seguir a la fragata humana, que lo había engañado con una falsa retirada. El segundo crucero perdió potencia en los escudos por un disparo certero en su reactor, y el tercero, al ver la situación, decidió retirarse. Dejando el corredor libre, las colonias recibieron la noticia. Como una llamarada de esperanza, los humanos habían resistido por primera vez contra la fuerza directa del Consejo, y lo habían hecho con ingenio y valor más que con poder tecnológico. Las grabaciones de la batalla comenzaron a circular por canales clandestinos, llegando incluso a oídos de delegados menores dentro del Consejo. Muchos no podían creer que una especie considerada primitiva hubiera logrado semejante hazaña. Otros lo veían como una advertencia clara. Subestimar a los humanos era un error que podía costar caro. Una reunión secreta en un mundo neutral. Delegados de especies menores comenzaron a debatir sobre lo ocurrido. Algunos decían que los humanos representaban una amenaza, pero otros susurraban que quizá ellos eran la oportunidad de un cambio real en la política galáctica. Un anciano representante de los Iral, con su voz débil pero firme, declaró lo que vi en esas grabaciones. No fue arrogancia ni ambición, fue pura determinación. Ellos lucharon, no para conquistar, sino para proteger, y esa diferencia lo cambia todo. Mientras tanto, Marcus convocó a un consejo extraordinario en la Tierra. La sala estaba llena de líderes militares, científicos y representantes de colonias. En sus rostros se mezclaba la euforia con la preocupación.
Marcus habló con voz grave. Lo que ocurrió en Nereus marca un antes y un después. Hemos demostrado que podemos resistir, pero ahora debemos prepararnos para lo inevitable. El Consejo no aceptará esta derrota. En silencio, los ingenieros propusieron acelerar proyectos secretos de nuevas naves de combate que combinaban armamento experimental con diseños ligeros capaces de moverse en entornos hostiles. Los estrategas planearon redes de defensa intercolonial con sistemas de comunicación encriptados para evitar interceptaciones. Los científicos sugirieron compartir con la población tecnologías de supervivencia que hasta ahora habían permanecido reservadas para uso militar. Marcus escuchaba todo y sabía que cada esfuerzo era vital, porque la tormenta se acercaba. Helena se acercó a Marcus después de la reunión y le dijo con firmeza: «Esta vez no se trata solo de sobrevivir. Esta vez debemos demostrarles que no podrán doblegarnos jamás». Marcus asintió porque comprendía que lo que estaba en juego no era únicamente el futuro de la humanidad, sino el equilibrio mismo del Consejo Galáctico esa noche. Mientras la Tierra giraba silenciosa bajo la luz de la luna, millones de humanos miraban al cielo sabiendo que pronto las estrellas ya no serían solo un símbolo de esperanza, sino también un campo de batalla. El universo comenzaba a comprender que aquella especie a la que llamaban joven no se inclinaba ante nadie y que, en 1913, su aparente fragilidad escondía una fuerza que ningún cálculo podía predecir. Las imágenes de la batalla en Nereus circularon más rápido de lo que el Consejo podía controlar en cada rincón de la galaxia. Los rumores se multiplicaban. Unos hablaban de una hazaña imposible. Otros aseguraban que los humanos habían usado armas prohibidas. Pero lo que todos reconocían era que una especie joven y considerada débil había resistido contra la maquinaria de los Beilón y había ganado, aunque fuera de manera parcial. Esa noticia cambió la percepción de millones en la Tierra. Marcus recibía informes de colonias que pedían refuerzos y al mismo tiempo de delegados menores que solicitaban encuentros secretos. Los primeros en acercarse fueron los Lorian. Enviaron un mensaje encriptado que solo contenía una frase: «Queremos hablar, Marcus». Lo recibió en una estación orbital, abandonada en las afueras del sistema Helios. Llegaron 3 representantes con sus túnicas plateadas. Y movimientos suaves en su voz había cautela. Pero también respeto él. Líder Lorian habló con un tono sereno. Lo que hicieron en Nereus no pasó desapercibido. Muchos en el Consejo creen que fue un acto de rebeldía, pero nosotros lo vemos como un acto de supervivencia. Nuestras colonias han sentido por siglos la opresión de los Beilón, y los Arten hemos firmado tratados que nos condenan a la pobreza, disfrazados de paz. Ustedes se atrevieron a decir no, y por eso venimos a escuchar su propuesta. Marcus respondió sin rodeos. No buscamos dominar a nadie ni crear un imperio. Solo queremos que la humanidad tenga derecho a existir con dignidad, si ustedes sienten lo mismo. Entonces caminemos juntos. El acuerdo fue simple. Los Lorian compartirían información sobre los movimientos del Consejo, y a cambio los humanos abrirían rutas seguras para sus comerciantes. Lo que comenzó como un pacto discreto, pronto atrajo la atención de otras especies pequeñas.
Los Iral llegaron después, ofreciendo suministros médicos a cambio de protección de rutas, los Kalien especialistas. En comunicaciones, entregaron sistemas de encriptación imposibles de interceptar por los Beilón. Incluso hubo grupos disidentes dentro de especies mayores, que en secreto admiraban la valentía humana y enviaban mensajes de apoyo. La red de alianzas crecía en silencio mientras el Consejo Oficial se hundía en discusiones cada vez más agresivas. Los Beilón exigían una respuesta militar inmediata, y los Arten proponían aislar totalmente a la humanidad del comercio galáctico. Los Drokan permanecían en silencio como observadores implacables, midiendo cada movimiento y calculando cuál sería el desenlace más provechoso para ellos. En una reunión privada, Tirak golpeó la mesa con tal fuerza que sus garras dejaron marcas en la superficie metálica. Declaró con voz cargada de ira: si dejamos que los humanos continúen expandiéndose, pronto no habrá especie que no se sienta inspirada por ellos. Y entonces el Consejo perderá el control. Debemos aplastarlos antes de que se conviertan en un símbolo de resistencia. Sus palabras resonaron en la sala, y muchos asintieron con temor, porque sabían que lo que decía no era exageración. La chispa humana podía convertirse en un incendio. Mientras tanto, en la Tierra Marcus, reunió a los líderes de las colonias y reveló las alianzas secretas que habían comenzado a formarse. La sala quedó en silencio, primero por sorpresa y luego por esperanza. Algunos no podían creer que especies que siempre habían permanecido sumisas ahora buscaban refugio en los humanos. Marcus explicó con calma: no se trata solo de nosotros. Ahora somos el centro de algo mucho más grande. Si caemos, no caerá solo la humanidad. Caerán todos los que se atrevieron a creer que podían ser libres. Helena tomó la palabra con firmeza. Entonces debemos prepararnos, no solo para defendernos, sino para proteger a quienes han confiado en nosotros. Si luchamos, lo haremos juntos, y si vencemos, no será solo una victoria humana, será una victoria de todos los pueblos que dijeron: basta las palabras. Encendieron a los presentes, que comenzaron a organizar planes conjuntos, desde fábricas ocultas hasta entrenamientos compartidos. La humanidad se transformaba de una especie aislada a la columna vertebral de una resistencia en expansión. La respuesta del Consejo no tardó en llegar: una flota combinada encabezada por los Beilón y apoyada por cruceros. Arten fue enviada hacia el sector humano. Oficialmente la misión era restablecer el orden y garantizar la seguridad de las rutas comerciales. Pero en realidad todos sabían que era un intento de intimidación y sometimiento. Cuando las primeras señales de esa flota llegaron a la Tierra, Marcus reunió a su gente y pronunció un discurso que sería recordado por generaciones el universo. Cree que somos los más débiles. El Consejo cree que nos doblegaremos, pero olvidan que la humanidad nació en el caos y que en cada era de sufrimiento hemos aprendido a levantarnos. Hoy no luchamos solo por nosotros, sino por todos los que creen que la libertad vale más que la comodidad. Si vienen a buscar nuestra rendición, solo encontrarán nuestra resistencia. Las palabras se transmitieron a todas las colonias y también llegaron por canales
clandestinos a mundos lejanos, donde esclavos y pueblos sometidos las escucharon con lágrimas en los ojos, porque por primera vez alguien hablaba lo que ellos habían callado durante siglos. La humanidad se había convertido en una chispa de esperanza, y esa chispa se expandía con cada segundo. En la vastedad del espacio, la flota del Consejo avanzaba como una tormenta, mientras en la Tierra y en las colonias humanas millones de personas trabajaban sin descanso, construyendo fortificaciones improvisando, defensas y preparando sus corazones para lo inevitable. La batalla que se aproximaba no decidiría solo el destino de un planeta. Decidiría el futuro de la galaxia entera. La flota del Consejo avanzaba como una marea oscura compuesta por cruceros, veilón y fragatas. Arcen, que se extendían en formación perfecta, miles de cañones de energía listos para descargar su poder sobre cualquier nave que se interpusiera en su camino. En el centro de mando de la Tierra Marcus, observaba los monitores que mostraban la magnitud de la amenaza. Sabía que era el momento decisivo y que no habría marcha atrás. La humanidad había pasado semanas preparándose. Las colonias enviaban cargueros transformados en naves de combate. Los ingenieros habían construido armas improvisadas en fábricas ocultas, y los pilotos entrenaban día y noche en simuladores y en campos de asteroides. Cada humano entendía que lo que estaba en juego no era solo su planeta, sino la idea misma de libertad junto a ellos. Se encontraban ahora aliados inesperados los Lorian con sus veloces naves plateadas. Los Iral con sus suministros médicos y escudos portátiles. Los Kalien con sus sistemas de comunicación impenetrables. Juntos habían formado una coalición pequeña, frente a un gigante, pero unida por un propósito que valía más que cualquier número. Cuando la flota del Consejo entró en el sector humano, se encontró con algo que no esperaba un enjambre de naves. Surgió de entre los asteroides y lunas ocultas, no en formación rígida, sino en un despliegue caótico y flexible que desorientó a los oficiales enemigos. Los cruceros Veilón respondieron con descargas masivas que iluminaron el vacío con llamaradas de energía. Pero los humanos esquivaban. Con maniobras imposibles, giraban entre campos gravitatorios y atravesaban zonas de radiación donde ninguna otra especie se atrevería a entrar, lo que para los demás era suicidio. Para los humanos era oportunidad. Las fragatas humanas golpeaban. En lugares inesperados, disparaban y desaparecían entre las sombras. Los Lorian cubrían las flotas civiles con escudos móviles. Los Kalien mantenían las comunicaciones abiertas para que ninguna nave quedara aislada en medio del caos. La improvisación se convirtió en la mayor arma de la humanidad, porque donde el Consejo veía desorden, había estrategia invisible, donde pensaban que todo estaba perdido. Los humanos encontraban un camino nuevo. Uno de los momentos clave llegó cuando un crucero, Veilón de gran tamaño, intentó destruir una estación minera en la órbita de Argos. Sin embargo, los mineros humanos habían convertido aquella estación en una trampa gigantesca. Liberaron miles de fragmentos metálicos cargados de energía que impactaron contra el crucero, deshabilitando sus motores. El coloso quedó flotando inerte, mientras las naves pequeñas lo rodeaban
como depredadores rápidos y precisos. Fue la primera gran caída de la flota invasora, y un símbolo de que la humanidad no se rendía. La batalla se extendió durante horas. El espacio se iluminaba con destellos de fuego y explosiones que parecían estrellas naciendo y muriendo. Marcus dirigía desde la base terrestre, transmitiendo órdenes con calma y firmeza. Cada decisión suya buscaba proteger vidas más que conquistar posiciones. Y esa diferencia fue la que marcó la lucha, porque mientras el Consejo combatía por poder y control, los humanos y sus aliados combatían por sobrevivir y por soñar con un futuro libre. Finalmente la flota del Consejo comenzó a fracturarse. Los Arten se retiraron al comprender que las pérdidas eran demasiado costosas. Los Veilón intentaron resistir, pero la presión de las naves humanas y la coordinación con los aliados los empujó hacia la retirada. En los últimos instantes, un mensaje resonó en todos los canales del espacio abierto. Era Marcus hablando a todas las especies que escuchaban. En secreto: hoy no hemos vencido porque tengamos las armas más poderosas ni porque seamos más numerosos. Hemos vencido porque no tenemos miedo. Hemos vencido porque los humanos caemos 1000 veces y 1000 veces nos levantamos. Y cada vez que nos levantamos, lo hacemos más fuertes. Silencio se extendió por el espacio cuando las últimas naves enemigas se retiraron. Las colonias humanas celebraron con gritos que resonaban en cada estación y cada base orbital, y los pueblos menores del Consejo comprendieron que algo había cambiado para siempre. La humanidad había demostrado que no era un error que debía ser corregido, sino una fuerza imposible de someter semanas. Después, en una asamblea improvisada, delegados de varias especies se reunieron no para dictar condiciones, sino para escuchar a Marcusel. Habló sin adornos: no buscamos imperios, no buscamos dominar. Queremos lo mismo que todos: queremos vivir en paz. Pero si alguien intenta arrebatarnos esa paz, sabrá que la humanidad no se arrodilla. El Consejo Galáctico comprendió su error demasiado. Tarde los humanos ya no eran los recién llegados. Eran la chispa que había encendido una nueva era en la galaxia. Y aunque nadie podía predecir el futuro, una verdad quedó grabada en la memoria de todos los pueblos. Los humanos eran únicos porque, donde otros veían el final, ellos siempre encontraban un comienzo.